Perfecto. Vamos a comenzar con una oración a nuestro Señor. Mi pastor César, por favor, nos dirigen una oración para comenzar. ¿Cómo no? Oremos en el nombre del Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos presentarnos un momento delante del trono de tu gracia, con humildad de espíritu, con gozo y alegría, porque somos tus hijos. Gracias también por la vida de mi hermano Paulo y oramos una vez más por este proyecto doctoral que él está elaborando, deseando que tu presencia esté con tu Hijo. Dios mío, si hasta aquí le has bendecido, creemos que le va a dar la sabiduría y la fuerza para terminar. Dios eterno, por favor, concédele esa sabiduría que viene del cielo. Ayúdale en estos momentos de finalización, Rey del cielo, cuando de pronto falta la fuerza. Dios mío, sabemos que usted da la fuerza al que no tiene ninguna. Bendice su vida, bendice su proyecto, como también su trabajo en tu obra, mediante la enseñanza de tu palabra. Nosotros los que estamos aquí conectados también podamos ser un apoyo para Él y también seamos bendecidos por tu gracia y misericordia. Todo lo pedimos por amor de Jesús, su Hijo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mi pastor César. Perfecto. En las últimas sesiones hemos estado trabajando, como la primera, por ejemplo, los estatutos de la institución, la visión y misión, y las actividades que realiza, los propósitos por los cuales existe. En la segunda sesión estuvimos viendo la malla curricular, que tiene como objetivo cumplir la visión y la misión del Instituto Bíblico. En la sesión 3 dimos los fundamentos bíblicos del liderazgo cristiano, donde habla principalmente de los requisitos y los principios bíblicos del liderazgo cristiano. En la sesión 4 estuvimos observando lo que otras instituciones han realizado para implementar dentro de su malla curricular el curso de liderazgo cristiano, como informa de la Alianza Cristiana Misionera de España, Amén también, que es una institución aquí en Chile, y del Instituto Superior Bíblico de Teología en Chile. Ayer estuvimos observando, definiendo lo que es un líder en la sesión número 5. Definimos lo que era un líder, lo que no es un líder, y finalmente definimos lo que era el carácter y las ocho cualidades del liderazgo. En esta siguiente sesión, que es en la sesión número 6, lo voy a hacer la presentación de inmediato. Vamos a observar, aquí está, el líder y el servicio. De esto se trata esta parte, el líder y el servicio. Los objetivos de esta sesión es aclarar las características del liderazgo según el mundo. Es algo lo que ya estuvimos viendo ayer. Aquí vamos a analizar con otro autor. Estuvimos trabajando con varios autores ayer, Finzel, por ejemplo, Maxwell, entre otros. Y Sander, que es un clásico libro del liderazgo que se estudia en todas partes en todos los seminarios e institutos teológicos. Y describir las características o la característica del liderazgo según Jesucristo, examinar las características de un siervo e identificar los obstáculos para ser un líder siervo. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión número 6. En la sesión 7, ahí ya vamos a ver los libros de textos que eventualmente podemos utilizar para incluirlo dentro de la malla curricular o del curso, los libros de lectura obligatorios que podrían incluirse. Y en la última sesión, que es la 8, de los libros que yo le voy a enviar por WhatsApp, tienen que ver el índice.
y en el índice aparecen los contenidos que tratan cada uno de esos libros para ver de qué contenidos de esos libros podrían incluirse dentro del curso de liderazgo cristiano. Comencemos entonces con lo que señala un autor. Biller es el autor que voy a utilizar para describir el, lo que es un líder. Ah, quiero cambiar aquí. Ahora sí. Desde la perspectiva del mundo, Jesús denuncia el liderazgo mundanal o cómo se concibe el liderazgo mundanal. Está basado sobre los evangelios cuando hay una discusión entre los discípulos del Señor Jesucristo, quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Esa era la discusión que tenían los discípulos o los apóstoles de Jesucristo. Y Jesús le responde a sus discípulos: los gobernantes del mundo se enseñorean de las naciones y ejercen su soberanía. En otros textos bíblicos o en otras traducciones lo menciona como se enseñorean de ella o actúan con tiranía, y le gusta que le llamen benefactores. No será así entre ustedes, sino que el primero entre ustedes será el último, el mayor será como el que sirva a los demás. Eso fue lo que le dijo Jesús. De acuerdo a ese pasaje bíblico, Biller, en el capítulo 2, un libro que escribió el año 2013, señala que el liderazgo en el mundo está preocupado por la posición. Eso es lo que describen los discípulos de Jesucristo, lo que se logra exhibir en lo que está anidado en el corazón de ellos. Los discípulos estaban debatiendo sobre cuál de ellos era el más importante cuando viniera el reino de Dios. Ellos lo estaban pensando cuando Cristo viniera a establecer su gobierno por 1000 años aquí en la tierra, o el reino político definitivo. Estaban preocupados en cuanto a quién se sentaría en los asientos ambicionados y dominaría la nueva administración. Cada uno quería convencer a los demás que él era el más importante o el más digno de ejercer la vicepresidencia del gabinete real. Así él le denomina, la vicepresidenta del gabinete real. Otros autores dicen el secretario general del reino de Dios, o eso es lo que estaban pensando los discípulos de Jesucristo. El liderazgo del mundo está preocupado por la posición que ocupa. Puede ser en el mundo político, puede que o así ocurra, pero en el liderazgo cristiano, bajo ningún punto de vista, bajo ningún aspecto. El liderazgo del mundo es controlado por el poder. Jesús le dice a los discípulos: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y tienen autoridad o ejercen su señorío. Eso está basado en el libro de Lucas, en el capítulo 22, verso 25. Los líderes mundanos son controlados por el poder y también por la autoridad. Ellos disfrutan de su liderazgo porque les da poder, y con sus palabras dan órdenes a otro para que hagan el trabajo. Ese es el liderazgo del mundo, preocupado por la posición, controlado por el poder. El liderazgo del mundo se consume con prestigio, es lo que denuncia Jesucristo, de acuerdo a lo que dice este autor, Biller. Jesús dijo que a estas personas se les llama benefactores. Un benefactor es alguien que apoya a otro financieramente. A los líderes del mundo les encanta ese tipo de adjetivos, porque así la gente se da cuenta, los reconoce como tales y respeta sus servicios que han brindado a la comunidad. Estos líderes se sienten muy bien cuando los demás se inclinan ante ellos. El ser líderes le da prestigio a los del mundo. Ser líder en el mundo conlleva beneficios y también conlleva privilegios. Se consigue los mejores asientos en el liderazgo del mundo. Se conducen los mejores automóviles. Bueno, ya está pensando, ya está aplicando este pasaje bíblico de Lucas, lo está aplicando al contexto nuestro ahora. Y reciben el plato más abundante en los banquetes. Ser líder da prestigio. Los títulos son una señal de prestigio. Los títulos, aquí está hablando, los títulos de por ostentar una posición de liderazgo en cualquier institución.
A menudo, las personas que ostentan el liderazgo son muy celosas en proteger sus títulos. Mientras más grande el título, mucho mejor. Le gusta a las personas del mundo, por el hecho del prestigio, la posición que ocupan, que le llamen venerable gobernador. No sé si acá hay nombres como eso, venerable gobernador. Me parece mucho que hay otro, honorable Cámara de Diputados, algo así, o Cámara de Senadores, creo que le llaman los honorables. Acá es venerable gobernador, presidente, el honorable, director o directora, señor administrador. Estos títulos, como estos, venerable, gobernador, presidente, el honorable, el director o directora, administrador, dice Miller, infla el ego a cualquiera. Eso es lo que caracteriza al liderazgo del mundo. Está preocupado por la posición, controlado por el poder y se consume con prestigio, o buscan el prestigio. También este autor, cuando lo leí muy superficialmente. De todos los otros libros, lo consideré el más superficial al compararlo con los otros libros que hablaban del liderazgo cristiano. Pero después lo leí más detenidamente y ya lo leí con mucho más detención y lo consideré importante por lo que mencionaba, por lo que trataba. Miller dice que describe luego el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano no está preocupado por el factor edad. Eso es lo primero, no está preocupado por ese factor. Jesús dijo, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, basado siempre en Lucas, capítulo 22, verso 26. Él dice que el reverendo o el director ejecutivo o el administrador general deben ser como el miembro más humilde de la congregación. Ahora ya lo está aplicando Wheeler, estos conceptos de liderazgo como Cristo lo enseñó al contexto nuestro, de nuestras iglesias. Lo está aplicando ahora. En el ambiente de las familias, la persona más anciana es objeto de respeto especial. Por lo menos en las culturas del Oriente, del Medio Oriente y del Extremo Oriente. Carlos Russell, no es Charles Russell, perdón, Enrique Russell, de la teología, de la filosofía de la liberación, cuando habla acerca del Extremo Oriente, se refiere a los pueblos prehispánicos latinoamericanos. El Medio Oriente, donde está Israel actualmente, la tierra palestina, el Oriente, de los chinos, japoneses, coreanos, y el Extremo Oriente, al otro lado de ahí, de aquello, que somos los latinoamericanos. En estas culturas, sí, de verdad, las personas más importantes, más venerables, son los ancianos. Son el objeto de especial respeto. Cuando Jesús escribió esto, eran los ancianos los que gozaban de mayor respeto. Y a los jóvenes no tenían el mismo respeto. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a Tito, que que no consideren la juventud o que no se menosprecien por ser jóvenes. Pero en otras culturas, sí, como las europeas, la ancianidad, el mayor de edad no tiene valor bajo ningún punto de vista, porque lo ven desde otra perspectiva, no como lo ven los pueblos del Medio Oriente. Lo ven desde una perspectiva más pragmática. Si puede hacer algo, si puede hacer actividad, si puede producir, vale, si no puede producir, ya no sirve mucho. En algunas culturas el hijo mayor posee una autoridad incuestionable. En algunas culturas una jerarquía que no está escrita determina la importancia del poder de acuerdo a la edad. Eso en algunas culturas, y es la cultura en la cual se escribió la Biblia del Medio Oriente. Ellos están preocupados por esa parte de la edad. Pero Jesús le dice a los líderes cristianos que debe ser como el más joven, el que sea el mayor entre vosotros sea como el más joven. Ya el término joven está bien mostrando una cualidad del liderazgo, de la humildad, de la dependencia. Jesús ordena a los líderes que sean como el más joven. Esto implica que hay que armarse de humildad, porque eso es la característica de los jóvenes del Medio Oriente.
ponerse en la posición más baja, porque así lo veía la cultura del Medio Oriente, del Oriente y del Extremo Oriente. Jesús nos llama a no preocuparnos de quién será el que ostente el mayor rango en el reino de Dios, o si el presidente, los diáconos o el pastor. Todos son hermanos y hermanas en Cristo, dice este autor Biller. Cuando se empieza a preocupar por las cuestiones de poder y posición, es porque ha perdido de vista el concepto de liderazgo cristiano, según lo que señala Biller. Jesús describe entonces el liderazgo cristiano, en el capítulo 2 de este autor, no está preocupado por el factor edad y se caracteriza por el servicio. Tiene el siervo, el que quiera ser mayor entre el que quiera ser primero, o el que quiera ser mayor, hágase más joven. El que quiera ser el primero, o el grande en el reino de los cielos, hágase siervo de todos. Bueno, la característica de un siervo, ¿cuál es? Según el capítulo 2, Biller menciona 4 características del siervo. La primera es que el siervo reconoce la autoridad. El siervo sabe que no está edificando su propio reino, sino que está ayudando a otro. No edificando su propio reino, sino que está ayudando a otra persona. No replica a la persona en autoridad, porque está consciente de la baja posición que ocupa. Por eso que no replica. No lo cuestiona, porque está bajo una posición de subordinación. Esa es la característica de un siervo, reconoce la autoridad. Sabe, por ejemplo, que al supervisor se le obedece y que si se niega a reconocer su autoridad, pronto tendrá que buscarse otro trabajo. Bueno, ahí la autoridad es impuesta por el hecho de estar tener algún trabajo. Reconoce la autoridad. Esa es la primera característica de un siervo, reconocer la autoridad. Eh, Independientemente de la edad que tenga. Yo me acuerdo de cuando estaban practicando taekwondo, era un jovencito, yo creo que tenía unos 11 años más o menos, pero él era cinturón rojo punta negra. Y como él era el mayor, él dirigía la clase. Y nosotros, que éramos mayor que él, andábamos en la silla detrás de todo lo que nos mandaba el jovencito de 11 años. Pero todos nos sentíamos bien porque era el que más sabía por el tema de los grados que él tenía, la experiencia que él tenía. Porque se reconoce la edad independientemente, perdón, la autoridad independientemente de la edad que se tenga. La otra característica del siervo, no tiene derechos. Reconoce la autoridad primero y la otra no tiene derechos. El siervo no exige sus derechos porque no los tiene, por eso no lo exige, porque sabe que no tiene ningún derecho. Existe ese siervo para hacer la voluntad de su patrón o de su jefe o de su amo. Los siervos no hacen huelgas. Los trabajos se organizan para hacer huelgas con el fin de obtener una mejor remuneración. Pero los siervos no pueden hacer huelga, no hacen huelga, porque estos últimos no tienen ningún tipo de derecho. ¿Esperamos algo de quienes están bajo nosotros? ¿Nos enojamos cuando no se nos trata con respeto? Pregunta Biller, para determinar cuál es la actitud de los creyentes en el servicio cristiano. Si se enojan o nos enojamos cuando no se nos trata con respeto o cuando no se nos reconoce, entonces la actitud no es de un siervo, porque un siervo no espera reconocimiento, no espera tampoco que se les trate de una manera amable. Bueno, no necesariamente así en esa época del siglo primero. No era tan dura la esclavitud como lo fue en América. En la época de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos era muy diferente. Pero eso es, no tiene derechos y no espera reconocimiento tampoco, o felicitación. No espera nada. Lo único que tiene que hacer es servir al amo. La otra característica del siervo, según lo que señala Biller, y tiene razón con respecto al contexto cuando se escribió esta porción de Lucas, espera el siervo un trabajo duro. El siervo no está esperando descansar o sentirse cómodo. Espera trabajar y trabajar duro.
Desde temprano en la mañana hasta la entrada de la noche, el siervo trabaja diligentemente. Nadie solicita un trabajo de siervo esperando que todo le sea fácil. El trabajo de servir es duro y eso es lo que debe esperar un siervo, un trabajo duro. Esa es la otra característica de un siervo. El trabajo va a ser duro o el trabajo de siervo es duro. Reconoce la autoridad, no tiene derechos y espera un trabajo duro. Recuerdo con respecto a este trabajo duro, a la pastora que fue obispa después en Perú, mi pastor César debe conocer el nombre, no recuerdo el nombre de la pastora de Perú, que fue obispa después la autoridad máxima de Perú. La, falleció el esposo y aquí en Chile le enviaron a un obispo, o iban a nombrar un obispo allá en Perú. Las autoridades de gobierno no se lo aceptaron. Tenía que continuar ella en el cargo que ostentó su esposo. Por lo tanto, ella era la autoridad máxima de la iglesia allá en Perú. Y comenzaron a no diezmar ni ofrendar a la autoridad, que era hermana. Pero ella dijo que era como ella se desgastaba en el ministerio. Es el término que empleó, se desgastaba, trabajaba duro, quería desgastarse para que cuando muriera los gusanos se comieran las obras, porque todo lo otro lo ocupó o lo sirvió en la obra del ministerio. Extraordinaria filosofía que tenía la pastora, que los gusanos se comieran las sobras, nada, porque todo lo mejor se lo dio al Señor. Ya, esa es la tercera característica, de acuerdo con lo que señala Biller, de un siervo, un trabajo duro. La otra característica del siervo es que no espera que se le reconozca, no espera que se le agradezca, ni tampoco espera que se le aplauda, porque hizo un magnífico trabajo. Él simplemente hace lo que tiene que hacer. Bueno, Jesús lo dijo, ¿ah? Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Acaso da gracia el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Bueno, Cristo lo enseñó. Siervos inútiles, lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Recuerdo a un hermano que contaba, lo molestaba en el trabajo porque era cristiano. El jefe lo molestaba. Le decía aleluya, pastor, gloria a Dios, lo molestaba. Y en una oportunidad le dijo que limpiara un bote, limpiara o pintar el bote, creo, y hiciera dos trabajos en el bote. Y él hizo que no escuchó bien porque estaba enojado también con el jefe. Eh, Hizo una actividad nomás de lo que le pidió. Pintó el bote, creo, lo limpió. Pero le faltó hacer otro. Le dijo, ya listo, está listo el trabajo. Pero te faltó lo otro, le dijeron, no, no, no está bien hecho el trabajo. ¿Viste? Y le dijo, ni para siervo inútil le sirve. Porque sabía que esta expresión del siervo inútil, ni para inútil, ni para siervo inútil, sí, le dijo el jefe. Y él dijo, tiene la razón, somos siervos inútiles, pero yo ni siquiera sirvo para siervo inútil. Porque ni siquiera hizo lo que le habían pedido hacer. Era menos que inútil, más que inútil. Ya, bueno, esas son las características de un siervo. Reconoce la autoridad, no tiene derechos, trabaja duro, no espera que se le reconozca el trabajo que ha realizado. Bueno, en el reino de Dios, la recompensa o el reconocimiento va a ser en la segunda venida de Cristo. Los obstáculos. Hay obstáculos, dice Biller. Estoy mencionando a Biller acá, como lo hice con Fince anteriormente, para considerarlo como lectura obligatoria para el curso de liderazgo cristiano. Y también para tener nociones, cómo se define un líder, qué es lo que es un carácter, cuáles son las ocho cualidades del líder, qué es lo que no es un líder. Y acá la característica del siervo. Son cualidades del liderazgo, pero acá estamos detenidos en el siervo. ¿Cuáles son las características del siervo? ¿Qué es lo que es un siervo?
y cuáles son los obstáculos de un líder siervo, de acuerdo al modelo de Jesucristo, el modelo del liderazgo cristiano según Jesús de Nazaret, y él lo representó en su ministerio. ¿Cuáles son los obstáculos? Son varios obstáculos, lo he leído en otros libros, y de hecho hay un libro que trata de todos los obstáculos del ministerio, un libro que se llama Cómo sobreponerse al lado oscuro del ministerio. Excelente, extraordinario libro. Y ese uno, cómo sobreponerse al lado oscuro del ministerio del liderazgo. Muy bueno ese libro. Y el otro es el llamamiento peligroso de Tripp. Dos buenos libros que están enfocados en esta área de los obstáculos del liderazgo. Por lo tanto, ellos tratan mucho más temas. Biller menciona solo tres. Los otros ya son libros que tratan solamente de los obstáculos y cómo superarse de esos obstáculos, cómo vencer los obstáculos, cómo cuidarse de, de caer en el liderazgo o en el ministerio, de evitar el fracaso ministerial. De eso habla Tripp y el otro autor, cómo sobreponerse al lado oscuro del liderazgo. Biller, uno de los obstáculos que presenta es el orgullo. Probablemente sea el orgullo el mayor impedimento para que un líder actúe como siervo, dice él. No hay duda que los líderes son más tentados que sus seguidores y están más expuestos a caer víctimas del orgullo cuando se esfuerzan por llegar a altas posiciones y son ayudados por la gente. El orgullo es, y él lo menciona como en primer lugar, un gran obstáculo en el ministerio o en el liderazgo, en el estilo del liderazgo de Jesucristo, que es un líder siervo. Otro de los obstáculos del liderazgo es la inseguridad. Dice Miller que la inseguridad es uno de los más grandes impedimentos del líder siervo. Una persona insegura no puede recibir críticas, no puede inclinarse demasiado por temor a lo que los otros pueden decir, no puede permitir que lo llamen sin mencionar sus títulos, debido a que no está seguro de su habilidad de liderazgo. Por eso necesita que lo mencionen por su título. Y se afirma en el título para reforzar su posición. Necesita el título. Por la inseguridad. Cree que mostrarse como siervo de los demás va a rebajar su autoridad o va a perder su autoridad. La inseguridad, entonces, es el otro obstáculo del líder siervo. El orgullo y luego la inseguridad. La inseguridad trata de que le llamen por sus títulos. Mientras más grandes sean los títulos, mucho mejor todavía. Acá, cuando se habla de los títulos, está hablando acerca de la actitud que tienen el liderazgo o las instituciones. Sin embargo, hay otros movimientos como el neopentecostalismo. El tema de los títulos no tiene que ver mucho con la inseguridad o con el orgullo de parte de los liderazgos. Allá el tema es diferente, es otro. Es por la cultura. No es por la característica del orgullo y la inseguridad de los ministros, sino tiene que ver con la cultura, con la forma, con la filosofía, con otra forma de pensar del neopentecostalismo. Hay diferentes, por eso se llaman apóstoles, apóstoles de apóstoles, superapóstoles, y ahora están empleando el término ángel o querubines, entre otros. Robinson. Son las 21. Perfecto. Un ejemplo de la diferencia con el neopentecostalismo, para no confundirlo, o acusar al neopentecostalismo del orgullo e inseguridad. Eh, el sistema ético del neopentecostalismo es diferente al pentecostalismo clásico. Por ejemplo, nuestros pastores nunca van a recibir diezmos de parte de traficantes de droga, de armas, o cualquier tipo de lavado de dinero que se pudiese producir por diversos tipos de negocios fraudulentos, negocios oscuros. Pero sin embargo, en el neopentecostalismo, los narcotraficantes, los traficantes de armas
o de cualquier otra actividad ilícita, los pastores neopentecostales no van a tener problema con recibir esos recursos porque en su ética, estos dineros, el oro pertenece a Dios. Por lo tanto, lo que hacen los pastores es robarle al diablo lo que le pertenece a Dios. Así lo interpreta. Por lo tanto, allá los diezmos o las ofrendas se reciben sin problema de conciencia, porque otra filosofía, otra ética, otro sistema. Por eso no se puede aplicar acá el hecho de utilizar términos rimbombantes como apóstoles, superapóstoles, eh, por temas de personalidad, de orgullo y seguridad, porque es otra cultura, otra filosofía, otra forma de pensar, otra mentalidad. El otro obstáculo que menciona Miller acerca del líder siervo es la falta de modelos o falta de ejemplos positivos de liderazgo. También estorba nuestra habilidad para ser líderes siervos. El autor John Miller comenta lo que un pastor dice sobre el liderazgo en África del Sur, porque él trabajó como misionero en África. Y en África se decía lo siguiente: los africanos son como los leones, los líderes africanos son como los leones viejos, que matan a los machos más jóvenes para proteger su supremacía. Sin embargo, aunque existan pocos líderes siervos, el modelo de todos los líderes cristianos es siempre Jesús de Nazaret. Aunque hay faltan modelos, no es suficiente o escasean los modelos de líder siervo, siempre va a ser el modelo Jesús de Nazaret. Y lo que dicen los africanos es lo que ocurre allá en África. No sé si podría aplicarse también en el contexto nuestro acá en Chile. No sé qué me podrían decir los dos seis, hermano Félix, hermano Robinson, si han tenido esa experiencia acá en Chile o no, de lo que ocurre allá con los líderes africanos. La iglesia africana es relativamente nueva, de que impiden o obstaculizan el crecimiento del liderazgo de los más jóvenes. O sea, a eso se refiere lo que ocurre en África. Bueno, a Disculpe, nivel hermano Pablo. personal, Mi pastor César, y después mi hermano Robinson, por favor. ya, sí, hermano, yo creo que dependen los contextos, las culturas, que son muy distintas las unas de las otras. Y finalmente, cómo también se vive el evangelio. Porque, como usted bien decía anteriormente, hay ministros que por ningún motivo aceptarían, por ejemplo, los diezmos de un narcotraficante, pero hay otros ministros que sí. Entonces vemos claramente una diferencia muy notable respecto a culturas. Y obviamente que nosotros lo miramos desde el punto de vista bíblico, teológico, siempre mirando como modelo a Jesús. Eh, en mi función ministerial, y también lo he escuchado de muchos ministros de Dios de nuestra iglesia, miramos el liderazgo a Jesús, en realidad, que Él, siendo el Hijo de Dios, se humilló, tuvo la capacidad en un minuto de lavarle los pies a sus discípulos, muestra de humildad. Entonces, un líder, precisamente lo que usted está mencionando, es humilde y deja que otros crezcan, dejan que otros también se desenvuelvan, potencia el liderazgo en otras personas. Entiende que la iglesia debe crecer y como crece en la iglesia en membresía, también deben crecer en liderazgo para prepararlos, para enviarlos. Entonces, en esa perspectiva lo miramos nosotros lo menos. Eso es, hermano Pablo. Perfecto, muchas gracias, pastor César. Mi hermano Robinson, Eh, no, hermano Pablo, era porque como recién me había conectado y quería más que nada eh, ir entendiendo de lo que se trata ahora, es con respecto a los obstáculos, ¿no es cierto? Como sale ahí la ficha, para ser correcto. un líder siervo. Mm, Y lo que usted comentaba era en las diferencias que hay en las diferentes culturas. Como por correcto. ejemplo, usted nombraba que hay obstáculos en la cultura africana en comparación con nuestra cultura la occidental, ¿no es cierto? Donde nosotros acá vemos líderes que pueden ser jóvenes,
que no hay problema en eso. Mm, Vemos pastores jóvenes que pueden ser líderes de joven, pero yo lo veo la parte de la cultura africana donde le ponen mucho énfasis a los años, a la edad. Y puede ser mm, ese el obstáculo que puede haber, digamos, en otras culturas. Lo que correcto. no es, lo que no es nuestro caso, digamos, acá en Occidente. Pero sin embargo, allá en la cultura africana le ponen mucho énfasis a la sabiduría de los ancianos. Puede ser una de esas de las, yo creo que es una de las causas de tener uno de los obstáculos de poder tener un líder siervo. Sí. Muy bien, sí, es verdad. Las culturas africanas que corresponden a ese sector tienen mayor veneración por los más ancianos. Y acá en el occidente, por los más jóvenes. El- yo recuerdo de unos pastores que eran que ya deben tener unos 60 70 años más o menos, de la unidad metodista pentecostal, que los pastores más jóvenes, indicaron ellos, lo hacían sentir a los más antiguos, lo hacían sentir como, o lo despreciaban, sentían un menosprecio hacia los más antiguos. No sé cuál habría sido la razón, no sé cuál fue la razón. Ellos dijeron que se sentían así, principalmente una pastora. Me imagino, yo creo, que es por el tema de el liderazgo cristiano, vienen de la universidad o estudios superiores. Me imagino que podría ser por eso, porque no veo otra razón para menospreciar a los más ancianos, a los pastores más antiguos. No sé cuál habrá sido la razón, pero eso fue el recuerdo, lo que comentaron aquellos pastores de entre 60, yo creo que 55, 60 años tenía más o menos. El, bien. Esos son los obstáculos entonces, el orgullo, inseguridad, falta de modelos. El modelo supremo siempre va a ser Jesucristo. Ahora, lo otro, hermano, también hay un choque en la actualidad. ¿Mm? No sé si se comparte esto conmigo, pero yo veo que hay un choque cultural en lo que es la formación académica. Los antiguos pastores no tenían una formación académica, a excepción de algunos también que son profesionales, Mm. pero en un alto porcentaje no tienen una formación superior. Y en la actualidad se está dando que muchos son los que salen y egresan de las universidades. Por lo tanto, hay un choque ahí culturalmente. Y el de mayor edad quizás va a defender su posición de liderazgo por su trayectoria, por la experiencia, por la madurez, etcétera. Y quizás el joven va a diferir o va a estar en contra de esa postura porque tiene las competencias, tiene las habilidades, tiene los recursos de la teoría para enfrentar de mejor forma de acuerdo al contexto que estamos viendo hoy día. Entonces puede darse un choque cultural por ambos lados. Ahora, ¿cómo se puede consensuar eso? Es una tarea. Correcto. Un choque generacional, ¿no? ¿Sí? Un crisis generacional, ¿eh? Los más antiguos con los más jóvenes y cultural al mismo tiempo. Perfecto, muchas gracias, doctor César. El modelo, de acuerdo a lo que concluye Biller en el capítulo 2 de su libro, el ejemplo del líder siervo es Jesucristo. Fue el más grande líder que el mundo haya conocido. Sin embargo, vino como siervo. Él dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Siendo Cristo el modelo supremo del liderazgo, ¿me podrían ayudar a enlistar algunas características del liderazgo de Jesucristo que podría servir como para los líderes cristianos? Aquí tengo que escribir. Voy a escribir acá en la presentación. Las características, a ver, aquí quiero escribir.
características de Jesús en cuanto a su liderazgo. La primera que ¿Cómo podría... que Perdón, que adelante, mencionemos Pastor César. características de Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Que mencionemos nosotros características de Jesús? Correcto. Que sirva como modelo del liderazgo para nosotros. Una de ellas es Mm, es el amor, ¿eh? El amor. Es decir, amaba a las personas a las cuales servía, amaba a los enemigos. Y porque Él es amor, porque Dios es amor. El amor acá, yo creo que es lo más importante, ¿eh? El amor. El entregarse por entero o dejar de ser para que el otro sea. Eso es una de las características del liderazgo de Jesucristo. Sirve y lidera motivado, fundamentado, basado en el amor. sí. Eh, Mi esposa que está aquí al lado me dice otra característica del liderazgo de Jesús que es la empatía. Bueno, la empatía se entiende a qué se refiere la empatía, ¿verdad, mis hermanos? sí, Sí, sí. La ¿A, otro, a qué se refiere la empatía? Colocarse en el lugar del otro. Exactamente. Muy bien. Ponerse en el lugar del otro, ¿ah? En Cristo lo podemos ver cuando van a sepultar al hijo de la viuda de Naín. Y en ese episodio, el texto bíblico dice que se le conmovieron las entrañas. Porque los hebreos, bueno, están escribiendo en griego, pero los que están escribiendo son hebreos. Y ellos no son tan abstractos, son más bien objetivos, más prácticos, más objetivos. Necesitan demostrar los sentimientos, no definirlos, sino demostrarlos. Y para referirse a las intensas emociones, el autor bíblico dice se le conmovieron las entrañas. Es decir, sintió una emoción muy profunda en su interior, porque se puso en el lugar de la mamá, se conmovió profundamente. Ese es un caso. Y el otro, cuando la tumba de Lázaro lloró. Ahí estamos viendo la empatía. Muy bien. La otra característica del liderazgo de Jesús, cómo servir. Con amor, primero, lo primero, fundamental, el amor. Lo siguiente, la empatía. ¿Qué más? Ahora sí, hermano Robinson, después me va todo César. no hacía acepción de personas, Muy bien. practicaba la inculturización igual, No parece mucho. hacía, no hacía excepción. ¿Acepción cómo es la palabra? Acepción. Acep- acepción. Acepción. Acepción de personas. Excepción. Muy bien. No hacía acepción. No hacía acepción de personas. ¿Me podría dar un ejemplo de no hacer acepción de personas, por favor, hermano Robinson? Eh, que tenía misericordia tanto de los judíos como de los no judíos, Excelente. Claro que sí. De de la los camioneta. gentiles también estaba preocupado de ellos. Correcto. De la Sirofenicia, cananea, samaritana, del soldado romano, centurión romano. No Eso hacía sí, acepción de estaba preocupado. personas. Impresionante, ¿eh? Esas son las características del liderazgo cristiano. Porque estamos estudiando a Jesucristo, el amor, la empatía. No hacía acepción de personas. Mi pastor César, por favor, la siguiente. Característica del liderazgo de Jesús. La compasión por las almas, por las personas, no solamente Compasión. por la espiritualidad de las personas, sino por sus necesidades físicas, biológicas, psicológicas. La compasión, ¿eh? La compasión. Una compasión integral. Necesidades físicas, psicológicas, de toda naturaleza, de cualquier naturaleza. La compasión de Jesucristo. Ya esa es la otra característica del liderazgo de Jesucristo, la compasión.
Un ejemplo, mi pastor César, por favor, de la compasión, o de lo demás, hermano, igual, de la compasión, cuando manifiesta su compasión. Con Magdalena, por ejemplo. Todo el pueblo estaba acusándola de adúltera y querían aplicar la ley de Moisés, matarla a piedrazo. Correcto. Y de la lógica y de la letra estaban en lo correcto el pueblo, po. Mm, O sea, de acuerdo a la ley, estaban en una posición que lo llevaba a eso, a emitir un juicio. Sin embargo, Jesús apuntó más allá y le dio una gran lección espiritual. Y le dice que este libre de pecado lance la primera piedra. Y después le pregunta a la mujer, ¿dónde está lo que te acusaban? Vete y no peques más. Entonces tuvo compasión allí de esa mujer. perfecto. Los líderes cristianos, líder siervo, debe tener compasión por el pecador. ¿Sí? En la actualidad uno puede mirarlo en el contexto de iglesia Mm, y cuando se quiere hacer alguna consideración, por ejemplo, de que tenga una intervención, un hermano o una hermana, de pronto uno florece ahí, oye, pero si este no es casado, por ejemplo, o si este es separado, o quizás, cosas como esa. Entonces, como no están casados, no pueden hacer nada en la iglesia. mm, Entonces el pastor ve otras cosas, ve un real sometimiento, un arrepentimiento genuino en ellos, su fruto lo lleva a, a un servicio genuino en la obra del Señor. Por lo tanto, en ese contexto son consideradas algunas funciones, pero también por otro lado se percibe la crítica o el cuestionamiento porque el pastor usa ese tipo de personas, el correcto. legalismo, la Mm, forma. Entonces, el pastor, una, conoce la realidad de la congregación y también actúa en compasión con la gente para que crezcan espiritualmente, para que se mantengan, se afirmen en su fe, porque si uno los recibe en la iglesia y están allí un año, 2 años, 3 años, porque su condición del pasado eh, lo tienen siempre en el presente, nunca va a crecer. Y en el correcto. camino, evidentemente que se van solucionando algunas cosas. Pero por ahí un ejemplo un poco más actualizado de lo que es la compasión en la actualidad. Exacto. Compasión. Muy buena característica del líder siervo, ¿ah? Según el modelo de Cristo. Muy bien. Otra característica más de Jesucristo como siervo. La humildad. Claro. Se nos está pasando la humildad. La- Perfecto. Bueno, un ejemplo, mi hermano Félix, de humildad. bueno, el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es cuando Jesús eh, le lava los pies de sus discípulos. Perfecto. Una muestra de humildad, siendo él el Hijo de Dios, siendo él el maestro, como el líder de los discípulos, ¿cierto? Podíamos ver ahí cómo él les dice a Pedro que le va a lavar los pies y Pedro le dice que no le lave los pies como se le ocurre, estoy parafraseando, pero Mm, y finalmente Jesús le dice, no tendrás parte conmigo entonces. Y ahí Pedro le dice, no solo me lave los pies, aquí estoy, pero sí, la humildad. perfecto. La humildad. Hermano Robinson había mencionado otra característica, parece. Sí, había dicho delante la humildad, pero igual me acordé ahora que puede ser el servicio social igual. Está Bueno, ahí lo mencionó mi autor de la compasión, del compasionado servicio. así, Sí. con las multitudes, con la Correcto, reinserción social, eh, eso. correcto. Claudita había dicho. Ah, la paciencia. En el caso de Pedro, mucha paciencia, porque Pedro era sí, un no estaba todavía en el carácter, entonces el Señor, pero la paciencia ganó. Muy bien. Mi esposa me dice la paciencia, la otra característica, ¿eh? La paciencia con los apóstoles, principalmente con el apóstol Pedro.
demostró su paciencia para increíble la característica del siervo, ¿ah? El tener paciencia para con los otros. Muy bien. No sé si habrá otra característica más que se acuerdan ahora, son muchos más, pero no estamos acordando de esa hasta ahora. Ah, la obediencia. La obediencia, perfecto. Al Padre, a las Escrituras. Obediencia, sometimiento igual, ¿o no? Sometimiento. Sometimiento a la voluntad de Dios. Yo creo que con esas son muchas más, pero podemos enlistar aquellas. Como Podría, Cristo. Sí, ah, hermano Félix. no, estaba pensando, no sé si hermano Pablo podría ser la autoridad, pero no esa autoridad como autoritarismo, sino la autoridad que él tenía sobre el viento, la tempestad, la mar, sobre los demonios. No sé si sería una cualidad. Bueno, en el caso de él sí, acá característica que nosotros podríamos adoptar como líderes y para enseñarlo a los demás futuros líderes. Claro. Bueno, ahí está demostrarnos en realidad su divinidad, la autoridad que tiene sobre la naturaleza, la que no tenemos nosotros, ni tendríamos nosotros tampoco, Ya. esa parte. Perfecto. Muy bien, eso sería lo que teníamos que ver ahora. Entonces, yo le voy a enviar, quedó grabado esto, le voy a enviar los libros al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, y ustedes no tienen que leerlo completo. Solo tienen que leer el autor, el título del libro, se van a la parte del índice y ahí van a aparecer los contenidos de lo que trata aquellos libros. Lo pueden leer también la parte de los capítulos, la parte introductoria que dice de qué va a tratar ese libro, para indicar posteriormente qué libros podrían ser considerados como lectura obligatoria para el curso de liderazgo cristiano y después qué contenido de esos libros pueden incluirse en el curso del liderazgo cristiano en el plan de curso. Perfecto, vamos a... eso es lo que teníamos que ver en esta sesión. Si no hay nada más que decir acerca de lo que hemos tratado. No sé si habrá otra reflexión, mis hermanos, acerca de lo que hemos trabajado acá en esta sexta sesión antes de finalizar. Con una oración, bueno, ya hablamos, ya dijimos, tuvimos las intervenciones a medida que nosotros avanzamos con la sesión. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro Señor. Hermano Robinson, por favor, nos dirigen una oración para concluir. Amén, hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a ti, Señor, dándote gracias, Dios mío, una vez más por tu amor y tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Dios mío, por darnos la vida, darnos la salud, y también, Dios mío, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo, por haber venido a este mundo y pagar por nuestro pecado que nos estaba condenando, Dios mío, y sin embargo, tú nos salvaste, Dios mío, y hoy día somos tus hijos, Señor, y tenemos una herencia en los cielos. Y no ha sido por obra nuestra, Dios mío, sino que todos los méritos son de tu Hijo Jesucristo. Dios mío, y hoy día estamos aprendiendo acerca de cómo ser un siervo tuyo y también líderes, Dios mío, dentro de tu iglesia, dentro de de lo que tú has dejado, Dios mío, para que nosotros podamos administrar. Y te pedimos que nos ayude, Dios mío, para poder hacerlo de la mejor manera no solamente a nosotros, sino que también a los que van a venir, Dios mío, y que puedas bendecir también lo que está realizando nuestro hermano Paulo y también a cada uno de nuestros hermanos y a nuestros pastores que nos acompañan en el día de hoy. Dios mío, te agradecemos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Robinson. Que el Señor le Amén. bendiga y le guarde, mi hermano Robinson, mi hermano Félix, mi pastor César también. Que descansen. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor para las últimas sesiones. Bendiciones, que Que Dios tengan muy bendiga buenas al tardes. hermano Pablo, hermano Amén, Robinson. igualmente. Chao, hermano Que tenga un Robinson. feliz año, hermano Amén, Pablo, ahí. igualmente. Feliz año nuevo para Saludos a todos, la mis hermanos.